La enorme estación espacial flotaba en la oscuridad sobre Kepler Prime como una gigantesca flor de cristal. Sus paredes brillaban con una suave luz azul proveniente de una tecnología tan antigua que la mayoría de los seres habían olvidado quién la construyó primero. Dentro de la sala más grande de la estación, 12 razas alienígenas diferentes estaban sentadas alrededor de una mesa hecha de energía pura que zumbaba silenciosamente en el aire. La líder del consejo, Vestera, presidía la mesa. Era alta como un árbol y tenía 4 brazos que se movían como serpientes danzantes. Sus grandes ojos compuestos podían ver en direcciones que lastimaban a otros seres con solo pensarlo. Cuando hablaba, su voz emitía sonidos como cristales rotos mezclados con viento a través de tuberías metálicas. La reunión de emergencia se había convocado debido a un simple problema que se agravaba cada día. Los humanos se estaban expandiendo por la galaxia demasiado rápido, y al consejo no le gustaba nada. El almirante Sorket golpeó la mesa con su puño escamoso e hizo que la energía ondulara como agua. Provenía del Imperio Dreari y parecía lo que los humanos llamarían un dragón, si estos caminaran sobre 2 patas y llevaran elegantes uniformes militares. Sus dientes eran afilados como cuchillos y sus ojos ardían rojos como estrellas moribundas. Señaló con un dedo con garras la pantalla flotante que mostraba mapas estelares con diminutos puntos rojos dispersos. Cada punto rojo representaba una colonia humana que había aparecido en los últimos meses. Eran 17, y todas estaban en lugares donde se suponía que los humanos no debían estar. La voz del almirante era como el crujido de rocas al hablar. Le dijo al consejo que los humanos no eran más que animales tontos que, de alguna manera, habían aprendido a usar herramientas que no entendían. Dijo que sus naves eran lentas y feas, y que usaban viejos motores de fusión que la mayoría de las razas habían dejado de usar hacía 1000 años. Sus armas disparaban trozos de metal en lugar de rayos de energía. Sus soldados llevaban armaduras gruesas y armas que hacían ruidos fuertes y humeaban. Pero lo peor era lo rápido que crecían. Colonias humanas seguían apareciendo en sistemas pertenecientes a otras razas, según leyes más antiguas que algunos planetas. A los humanos no parecía importarles en absoluto. Simplemente aparecían con sus ruidosas naves y comenzaban a construir ciudades, granjas y minas como si fueran los dueños del lugar. La DRA. Kanix flotaba a pocos centímetros de su silla, porque su gente no necesitaba tocar las cosas para moverlas. Pertenecía a una raza llamada Mandari, que podía leer los pensamientos y mover objetos con la mente. Su piel era de un púrpura pálido y no tenía pelo, pero su cabeza estaba cubierta de pequeños cristales que brillaban cuando pensaba con intensidad. Había pasado meses estudiando el comportamiento humano, leyendo las mentes de comerciantes y diplomáticos humanos que visitaban el espacio del consejo. Lo que descubrió la asustó más que la ira del almirante Sorket. Los humanos no solo eran agresivos y violentos. Como dijo el almirante, también eran muy buenos ocultando lo que realmente pensaban. La mayoría de las razas de la galaxia eran honestas con sus pensamientos. Cuando un Drahari estaba enojado, se podía ver fuego en sus ojos. Cuando un Mandari estaba triste, sus cristales se volvían azul oscuro. Cuando un Fani estaba feliz, su pelaje cambiaba a colores brillantes. Pero los humanos siempre lucían iguales por fuera, sin importar lo que sintieran por dentro. La DRA. Kanix le dijo al consejo que los humanos eran peligrosos porque podían mentir no solo con sus palabras, sino con todo su cuerpo. Podían sonreír mientras planeaban matarte. Podían actuar con amabilidad mientras estudiaban tus debilidades. Podían fingir debilidad mientras se preparaban para atacar. Mostró al consejo grabaciones de diplomáticos humanos que habían visitado sus mundos. En cada grabación, los humanos parecían confundidos y hacían muchas preguntas sobre cosas que parecían básicas. Actuaban como si estuvieran impresionados por la tecnología común en toda la galaxia. Parecían agradecidos por simples acuerdos comerciales que otras razas habrían ridiculizado. Pero la doctora Kanix había leído sus mentes y sabía la verdad. Los humanos no estaban confundidos, impresionados ni agradecidos. Estudiaban todo lo que veían y recordaban cada detalle. Estaban aprendiendo cómo funcionaba la tecnología del consejo y descubriendo cómo mejorarla. Mapeaban cada nave, arma y sistema de defensa que encontraban. Los demás miembros del consejo escuchaban su informe con creciente temor. El pelaje de los representantes Fani se tornó del color rojo oscuro que simbolizaba el terror. Las branquias de los delegados Aquar se agitaban tan rápido que salía agua de su tanque de respiración. Incluso los sintéticos mecánicos emitían pitidos preocupantes que resonaban por la cámara. Vexaterra convocó la votación que todos sabían que se avecinaba. La pregunta era simple. ¿Debería el Consejo destruir a la humanidad antes de que se volviera demasiado peligrosa para detenerla? Una a una, cada raza emitió su voto.
Los Drahari votaron que sí porque amaban la guerra y los humanos les darían una buena pelea. Los Mandari votaron que sí porque temían a seres cuyos pensamientos no podían leer por completo. Los Fani votaron que sí porque eran traidores a quienes no les gustaba la competencia. Los Aquari votaron que sí porque vivían bajo el agua y los humanos vivían en la tierra, así que siempre habría conflicto entre ellos. El voto fue el mismo para todas las razas en la mesa, 12 razas y 12 votos a favor de la guerra contra la humanidad. El almirante Sorket sonrió mostrando sus afilados dientes. Le dijo al Consejo que sus flotas combinadas contaban con más de 10.000 naves con armas capaces de quemar planetas y escudos capaces de detener cualquier ataque. Las naves humanas eran escasas y de diseño débil. La guerra terminaría en pocas horas, y la humanidad sería solo otra raza extinta que había intentado crecer demasiado rápido. Pero las profundidades de la Tierra, en túneles que se extendían kilómetros y kilómetros, el general P.T. Williams estaba sentado en una sala llena de pantallas y computadoras y sabía todo lo que el Consejo planeaba. Los humanos habían estado escuchando sus comunicaciones secretas durante 3 años. El general era un viejo soldado de cabello canoso y cicatrices en las manos por batallas libradas hace mucho tiempo. Había pasado toda su vida preparándose para el día en que la Tierra tuviera que luchar por su supervivencia. Ese día finalmente había llegado, y él estaba listo. En las pantallas que lo rodeaban, podía ver las flotas alienígenas reuniéndose en los confines del espacio del Consejo. Miles de naves con armas capaces de destruir ciudades y blindaje indestructible. Cualquier persona en su sano juicio vería esas cifras y se rendiría de inmediato. Pero el general Williams no era una persona cualquiera. Era humano, y los humanos nunca se habían caracterizado por rendirse cuando las probabilidades estaban en su contra. Tomó su dispositivo de comunicación y envió un mensaje a todas las bases militares de la Tierra y más allá. El mensaje constaba de solo 3 palabras, pero cargaba con el peso de todo el futuro de la humanidad. Se avecinaba la guerra y la Tierra estaría lista. La sala de guerra estaba enterrada tan profundamente bajo las montañas de Colorado que los terremotos no podrían alcanzarla. Las paredes eran de acero de 90 centímetros de espesor, y el techo podría sostener una ciudad entera si fuera necesario. Dentro de esta fortaleza subterránea, el general P.T. Williams observaba las pantallas que mostraban la visión más aterradora jamás presenciada por un ser humano. 10.000 naves alienígenas se dirigían hacia la Tierra como una nube de tormenta hecha de metal y muerte. Cada nave era más grande que cualquier cosa construida por humanos y portaba armas capaces de convertir montañas en cristal. La nave exploradora más pequeña del Consejo tenía más potencia de fuego que todo el espacio terrestre. La coronel Amy Rodríguez, de pie junto al general, observaba los números en la pantalla de su ordenador con la serenidad de quien se había preparado para este momento toda su vida. Estaba a cargo de la Iniciativa de Defensa Espacial de la Tierra y conocía cada nave y arma que la humanidad había construido para proteger su planeta. 300 naves humanas eran todo lo que se interponía entre la Tierra y la destrucción total. El acorazado humano más grande era como un bote de remos comparado con los enormes dreadnoughts alienígenas que cruzaban el espacio hacia ellos. Las armas humanas disparaban balas de metal, mientras que las alienígenas disparaban rayos de energía pura que podían atravesar planetas. Las probabilidades eran tan bajas que cualquier computadora diría que la Tierra tenía 0 posibilidades de sobrevivir. Pero los humanos nunca habían confiado en las computadoras para tomar sus decisiones más importantes, y no iban a empezar ahora. El Dr. Marcus Webb entró en la sala de guerra con un pequeño tubo de metal que parecía contener varios lápices. Era la persona más inteligente de la Tierra, según la mayoría de quienes lo conocían, y la más loca según todos los demás. Su cabello estaba de punta en todas direcciones, y su ropa parecía como si hubiera dormido con ella durante una semana. Tenía los ojos rojos por haber permanecido despierto durante 3 días seguidos, tomando café y trabajando en matemáticas que harían llorar a otros científicos. El pequeño tubo de metal que llevaba contenía la cosa más peligrosa que los humanos jamás habían creado. Era tan pequeño que cabía en un bolsillo y tan silencioso que se podía dormir a su lado. Pero dentro de ese contenedor de aspecto inocente había un dispositivo que podía iniciar una reacción de fusión en cualquier fragmento de materia que contuviera átomos de hidrógeno. El Dr. Webb dejó el tubo sobre la mesa como si estuviera sosteniendo un pajarito. Todos en la sala sabían lo que era, pero verlo hizo que la situación pareciera tan real que asustó incluso a los soldados más valientes. Este diminuto dispositivo representaba 3 años de trabajo de los mejores científicos de la Tierra. Y era la única esperanza de supervivencia de la humanidad. El detonador de fusión funcionaba enviando una señal especial que hacía que los átomos de hidrógeno comenzaran a unirse de la misma manera que lo hacían dentro de las estrellas. Una vez iniciada la reacción, continuaría hasta que no quedara más hidrógeno para quemar.
Dado que casi todo en el universo contenía al menos algo de hidrógeno, el dispositivo podría, en teoría, convertir cualquier objeto en un pequeño sol. La capitana Lisa Morgan era la comandante de nave más joven de la flota terrestre, pero entendía la guerra mejor que personas del doble de su edad. Estudió la pantalla táctica que mostraba las posiciones y el movimiento de las naves alienígenas. La flota del Consejo se movía en perfecta formación, como si fueran a un desfile en lugar de a una batalla. Ese fue su primer error. Las formaciones perfectas solo funcionaban cuando luchabas contra un enemigo que seguía las mismas reglas que tú. Los humanos habían pasado miles de años librando guerras contra otros humanos igual de inteligentes y astutos que ellos. Luchar contra alienígenas que se creían superiores iba a ser mucho más fácil. El capitán señaló los puntos débiles de la formación alienígena donde se agrupaban sus naves más grandes. Si los detonadores de fusión funcionaban como el Dr. Webb había prometido, esas formaciones cerradas se convertirían en trampas mortales. Cuando una nave explotaba, dañaba o destruía todas las naves a su alrededor. El comandante Hake Sullivan dirigía la red de espionaje que había estado vigilando las carreras del Consejo durante años. Su gente era experta en escabullirse por mundos alienígenas y hacerse pasar por inofensivos comerciantes y turistas humanos. Habían pasado meses colocando detonadores de fusión en importantes naves del Consejo, ocultándolos dentro de regalos y objetos de comercio. Los alienígenas nunca sospecharon que los humanos, tan impresionados por su tecnología, estuvieran colocando bombas por toda su flota. Comerciantes humanos habían regalado a los oficiales del Consejo botellas de vino terrestre con detonadores de fusión. Diplomáticos humanos habían obsequiado a líderes alienígenas con hermosas obras de arte que llevaban dispositivos ocultos en sus cuerpos. Ingenieros humanos incluso habían logrado ocultar detonadores dentro de las piezas de repuesto que vendían a astilleros alienígenas. 47 de las naves más importantes de la flota del Consejo ahora portaban bombas de fusión que podían ser detonadas desde la Tierra. Los alienígenas no tenían ni idea de que volaban en naves espaciales que podían convertirse en estrellas en cualquier momento. La teniente comandante Nancy Brooks estaba a cargo de todas las comunicaciones entre la Tierra y la flota alienígena que se acercaba. Era una mujer tranquila que nunca alzaba la voz, ni siquiera cuando el mundo se acercaba. Su trabajo era asegurarse de que los alienígenas escucharan exactamente lo que el general Williams quería que escucharan en el momento justo. El general miró a su alrededor, a todas las personas valientes que habían trabajado tan duro para llegar a ese momento. Todos en ese búnker subterráneo sabían que podrían estar a punto de morir, pero ninguno parecía asustado. Parecían decididos, furiosos y listos para mostrarle a la galaxia lo que los humanos podían hacer cuando alguien intentaba aniquilarlos. El Dr. Webb revisó sus computadoras una vez más para asegurarse de que todos los detonadores de fusión funcionaran correctamente. Los dispositivos estaban conectados a la Tierra mediante enlaces de comunicación cuántica que la tecnología alienígena no podía bloquear ni detectar. Al presionar el botón, todos los detonadores se activaban exactamente al mismo tiempo, sin importar la distancia. La flota alienígena se acercaba a la Tierra con cada minuto que pasaba. Pronto estarían lo suficientemente cerca como para empezar a disparar, y entonces sería demasiado tarde para hablar. El general Williams sabía que debía cronometrar todo a la perfección o la humanidad se uniría a la larga lista de especies exterminadas por el Consejo Galáctico. Se dirigió a la estación principal de comunicaciones y le dijo al teniente comandante Brooks que abriera un canal con la flota enemiga. Era hora de ver si el Consejo era tan arrogante y estúpido como los humanos esperaban. El destino de cada persona en la Tierra se decidiría en los próximos minutos, y el general Williams estaba listo para arriesgarse en la mayor apuesta de la humanidad. La flota del Consejo apareció en el borde del sistema solar como un muro de metal que bloqueaba las estrellas. 10.000 naves descendieron del hiperespacio en filas y columnas perfectas que se extendían cientos de kilómetros en todas direcciones. Sus cascos brillaban con energía, escudos que hacían que el espacio a su alrededor brillara como el agua en un día caluroso. El almirante Sort estaba de pie en el puente de su nave insignia y observaba el pequeño planeta azul que colgaba en la distancia como una pequeña canica. La Tierra parecía tan pacífica e indefensa desde tan lejos que casi sintió lástima por los humanos que vivían allí. Casi, pero no del todo, porque el Imperio Drahari no había conquistado la mitad de la galaxia compadeciéndose de sus enemigos. La nave insignia Cartul tenía 5 kilómetros de largo y tenía armas suficientes para destruir una pequeña luna. Su armadura estaba hecha de metales que solo se podían encontrar en el corazón de estrellas muertas, y sus escudos jamás se habían roto en 300 años de guerra. La nave era un símbolo del poder del Consejo, y hoy mostraría a los humanos lo que le sucedía a las razas que desconocían su lugar. El almirante Sorket abrió un canal de comunicación con la Tierra y habló con la voz que había hecho que las flotas enemigas se rindieran sin disparar un tiro.
Les dijo a los humanos que tenían una hora para rendirse por completo o enfrentar la destrucción total. Usó palabras destinadas a atemorizarlos y desesperanzarlos, porque el miedo era la mejor arma que cualquier conquistador podía tener. Pero en la Tierra, el general Williams se sentó en su centro de mando y escuchó las amenazas alienígenas con el rostro sereno de alguien que tenía todas las cartas en una partida de póker. A su alrededor, el personal trabajaba en sus puestos con una eficiencia silenciosa, fruto de años de entrenamiento para este preciso momento. Nadie parecía asustado ni preocupado, pues todos sabían algo que los alienígenas desconocían. La teniente comandante Nancy Brooks, sentada en su puesto de comunicaciones, esperaba la orden para iniciar la respuesta de la humanidad. En su pantalla, veía los datos de cada detonador de fusión que los espías humanos habían colocado en las naves del Consejo durante el último año. 47 dispositivos estaban activos y listos para convertir las naves de guerra más poderosas de la galaxia en estrellas ardientes. La general observó la pantalla táctica que mostraba la flota alienígena dispuesta en perfecta formación. Estaban apiñados como ovejas en un corral, pues nunca habían luchado contra un enemigo que pudiera alcanzarlos desde distancias imposibles. Su arrogancia estaba a punto de convertirse en su sudario funerario. El general Williams le ordenó a la teniente comandante Brooks que abriera un canal con la flota alienígena. Su voz era firme y serena cuando habló con el almirante Sorket. Le dijo al almirante alienígena que su evaluación de la humanidad parecía incompleta. Añadió que la Tierra, respetuosamente, declinó el ultimátum y sugirió que el Consejo podría reconsiderar su postura. La risa del almirante Sorket resonó por el espacio como el sonido de huesos rompiéndose. Le dijo al general que los humanos eran unos necios al desafiar al Consejo con solo 300 naves débiles contra 10.000 naves equipadas con armas incomprensibles para la humanidad. Aseguró que la batalla que se avecinaba sería recordada como la guerra más corta de la historia galáctica. El general sonrió ante unas palabras que eran más ciertas de lo que el almirante alienígena podía imaginar. Estuvo de acuerdo en que los humanos no podían comprender muchas cosas sobre la tecnología alienígena, pero se preguntó en voz alta por qué cualquier especie inteligente basaría toda su civilización en sistemas de soporte vital dependientes del hidrógeno mientras buscaba pelea con la especie que había aprendido a dividir átomos. La confusión inundó los canales de comunicación alienígenas mientras almirantes y capitanes intentaban comprender el significado del general humano. Sabían que los humanos usaban armas nucleares primitivas, pero eran bombas rudimentarias que debían ser lanzadas por naves o misiles. ¿Qué tenía que ver la teoría atómica con el espacio? Combates entre flotas a miles de kilómetros de distancia. El Dr. Marcus Webb estaba sentado en su puesto de control con los dedos sobre el interruptor de activación que cambiaría la historia galáctica para siempre. Los enlaces de comunicación cuántica a los 47 detonadores de fusión mostraban luces verdes, lo que significaba que estaban listos para activarse a su orden. 3 años de cuidadosa planificación y avances científicos habían conducido a este momento. El almirante Sorket seguía exigiendo una explicación al general Williams cuando el humano dio la orden que puso fin al reinado de poder del Consejo. Las palabras eran simples y tranquilas, pero llevaban el peso de toda una especie luchando por sobrevivir. El general le dijo al Dr. Webb que iniciara el protocolo Prometeo. Los dedos del científico se movían por los controles con la precisión de alguien que hubiera practicado esta secuencia miles de veces en sueños. A través del sistema solar, señales cuánticas viajaban más rápido que la luz para alcanzar los detonadores de fusión ocultos a bordo de las naves más importantes de la flota del Consejo. Cada dispositivo recibía su código de activación exactamente al mismo tiempo e iniciaba el proceso que convertiría el agua en fuego. La primera nave en explotar fue un crucero Mindy, cuyo capitán se sentía particularmente orgulloso del agua pura que llenaba las cámaras de meditación de su nave. El agua se convirtió en un reactor de fusión que quemó el casco de la nave en 3 segundos y convirtió una nave milenaria en plasma en expansión que brillaba como una estrella recién nacida. El almirante Sorket exigía saber qué arma imposible habían usado los humanos cuando su propia nave insignia comenzó a temblar y vibrar de una forma que ninguna nave estaba diseñada para soportar. Las alarmas sonaron por todo el Cartul cuando los sensores detectaron reacciones de fusión que comenzaban en los sistemas de reciclaje de agua que mantenían con vida a la tripulación. Las últimas palabras del almirante fueron una mezcla de incredulidad y terror. Al darse cuenta de que su poderoso Dreadnought se estaba devorando a sí mismo, intentó preguntar cómo los humanos habían cruzado el espacio para tocar su nave, pero la comunicación se cortó por completo y la máquina de guerra Drahari, a 5 kilómetros de distancia, se convirtió en una breve estrella que eclipsó soles distantes al otro lado de la formación del Consejo. La misma escena se repitió una y otra vez mientras nave insignia tras nave insignia estallaban en fuego de fusión que consumía todo a kilómetros de distancia.
La perfecta formación militar que había inspirado miedo en toda la galaxia se convirtió en una cadena de explosiones que iluminaron el espacio como fuegos artificiales mortales. El comandante de la exhibición, Jake Sullivan, observó la exhibición táctica mientras las naves alienígenas restantes intentaban desesperadamente escapar de cualquier arma imposible que la humanidad hubiera desatado. Las naves colisionaron entre sí en su pánico por huir y la ordenada formación se convirtió en un caos de supervivientes aterrorizados que corrían por sus vidas. La batalla completa había durado 32 segundos. Desde la primera activación del detonador de fusión hasta la transmisión final de rendición proveniente de una nave exploradora Fanny dañada. En medio minuto, la humanidad destruyó la fuerza militar más poderosa de la historia galáctica y anunció su llegada al escenario cósmico de una forma inolvidable. El espacio alrededor de la Tierra parecía como si alguien hubiera encendido fuegos artificiales en un cementerio. Donde momentos antes, 10.000 naves de guerra alienígenas habían permanecido en perfecta formación. Ahora solo había nubes expansivas de gas brillante y restos metálicos retorcidos. Los fuegos de fusión ardían con tanta intensidad que los habitantes de la Tierra podían ver aparecer nuevas estrellas en el cielo a pesar de ser de día. El Dr. Marcus Webb observaba su pantalla de control mientras los enlaces de comunicación cuántica se apagaban uno a uno. Cada señal que desaparecía significaba que otra nave del Consejo se había convertido en plasma por los detonadores de fusión que su equipo había perfeccionado durante 3 años. Las cifras superaban cualquier expectativa que se hubieran atrevido a tener. 47 naves portaban dispositivos de fusión, y las 47 se habían convertido en soles en miniatura que quemaban todo a kilómetros de sus cascos. Pero la destrucción no se detuvo ahí. Porque la flota del Consejo había estado volando en formación cerrada, como aves migrando al sur para pasar el invierno. Cuando cada nave explotaba, enviaba oleadas de energía y escombros que se estrellaban contra las naves cercanas como fichas de dominó cayendo en filas perfectas. El poderoso acorazado Drari Kartul se había llevado consigo 6 naves más pequeñas cuando el fuego de fusión consumió sus sistemas de reciclaje de agua. Un portaaviones de mando Mandari se había estrellado contra 2 fragatas de escolta mientras su tripulación intentaba escapar del calor insoportable que derretía la nave a su alrededor. Y un acorazado de cantera había perdido el control y arrollado a un escuadrón entero de cazas antes de que su propio detonador de fusión convirtiera el océano de agua dentro de su casco en un incendio. El general estelar Williams observaba la actualización de la pantalla táctica en tiempo real mientras sus computadoras intentaban contar cuántas naves enemigas habían sido destruidas en los primeros segundos de combate. Los números cambiaban constantemente porque era difícil distinguir dónde terminaba una explosión y dónde comenzaba otra. Lo que había sido la flota de invasión más grande de la historia galáctica era ahora una creciente nube de polvo radiactivo que brillaba con la luz de átomos moribundos. El comandante Jake Sullivan aterrizó. Las comunicaciones interceptadas de las naves alienígenas supervivientes se reprodujeron por los altavoces de la sala de guerra. Las voces de los capitanes alienígenas llenaron el búnker subterráneo con sonidos de pánico y confusión. Habría sido gracioso si la situación no fuera tan grave. Los comandantes de nave gritaban órdenes sin sentido y hacían preguntas sin respuesta. El capitán Fanny exigía saber qué tipo de arma podía atravesar el espacio sin ser disparada desde una nave o un misil. Un oficial sintético realizaba cálculos que demostraban la imposibilidad de que los humanos tuvieran tecnología capaz de desencadenar reacciones de fusión dentro de naves alienígenas selladas. Un almirante Aquari rogaba a cualquiera que lo escuchara que explicara cómo el agua podía convertirse repentinamente en fuego. Pero las transmisiones más reveladoras provenían de naves que intentaban huir de la zona de batalla. Tan rápido como sus motores les permitían, las tripulaciones alienígenas que habían llegado a la Tierra esperando una victoria fácil huían aterrorizadas de un enemigo que no podían comprender ni combatir. Algunas naves transmitían mensajes de rendición a pesar de que ninguna nave humana les había disparado. La capitana Lisa Morgan permanecía en el puente de su nave, desafiante, observando el caos que se desataba a través de su pantalla. Su nave era una de las 50 naves de guerra humanas posicionadas para interceptar a cualquier fuerza alienígena que intentara escapar del sistema solar. Esperaba morir luchando contra todo pronóstico, pero en cambio se encontró viendo cómo el enemigo se autodestruía con armas que desconocían. La capitana abrió un canal de comunicación con las naves alienígenas que huían y habló con la voz tranquila y profesional que usaban los oficiales navales humanos al aceptar la rendición. Les dijo a las fuerzas supervivientes del Consejo que estaban rodeadas de naves humanas y les ordenó apagar sus armas y motores inmediatamente. Cualquier nave que intentara abandonar el sistema solar sin permiso sería considerada hostil y se le aplicaría el castigo correspondiente. La respuesta fue inmediata y desesperada. Los capitanes alienígenas que minutos antes habían dado órdenes de exterminar a la humanidad ahora imploraban clemencia y prometían que nunca volverían a amenazar a la Tierra.
Nave tras nave transmitieron códigos de rendición y apagaron sus sistemas de armas mientras sus tripulaciones esperaban a saber qué planeaban hacer con ellos los humanos. El Dr. Webb finalmente logró obtener un recuento preciso de los daños de la batalla y las cifras incluso le revolvieron el estómago. De las 10.000 naves que habían entrado en el sistema solar con tanta confianza, menos de 50 seguían intactas y operativas. El resto había sido destruido por la fusión. Las reacciones son desgarradoras. Por los escombros de la explosión. Las naves chocan entre sí al intentar escapar. El combate duró exactamente 32 segundos, desde el momento en que el Dr. Webb activó el primer detonador de fusión hasta el momento en que la última nave alienígena superviviente transmitió su rendición. En medio minuto, la humanidad pasó de enfrentarse a la extinción total a lograr la victoria militar más completa registrada en la historia galáctica. La teniente comandante Nancy Brooks recibía transmisiones de rendición tan rápido que sus computadoras apenas podían seguirlas. Los oficiales alienígenas ofrecían entregar sus naves, armas y tecnología si los humanos los dejaban vivir. Algunos incluso se ofrecían como voluntarios para servir en flotas humanas si eso demostraba su lealtad a sus nuevos amos. Pero el general Williams no estaba interesado en convertirse en un conquistador galáctico. Había librado esta batalla para proteger la Tierra y a su gente, no para construir un imperio entre las estrellas. Le ordenó al teniente comandante Brooks que informara a las fuerzas alienígenas supervivientes que se les permitiría regresar a casa si aceptaban ciertas condiciones que se negociarían más adelante. La sala de guerra quedó en silencio mientras todos intentaban procesar lo que acababa de suceder. Se habían preparado durante meses para librar una batalla desesperada contra todo pronóstico, y en cambio, habían presenciado la completa destrucción de un enemigo que parecía invencible. El peso de su victoria era casi incomprensible. El Dr. Webb observó los rostros de sus colegas y vio la misma mezcla de alivio y horror que sentía en su propio corazón. Habían salvado a la humanidad de la extinción, pero también habían matado a millones de seres alienígenas que seguían las órdenes de sus gobiernos. Los detonadores de fusión no habían discriminado entre almirantes enemigos y jóvenes tripulantes que simplemente cumplían con su deber. El general Williams, de pie en el centro de la sala de mando, comprendió que, si bien habían ganado esta batalla, también habían anunciado la presencia de la humanidad en el escenario galáctico de la forma más dramática posible. Todas las especies de la galaxia sabrían ahora que los humanos no eran la raza primitiva que aparentaban ser, y ese conocimiento traería consigo nuevos desafíos que podrían ser incluso más peligrosos que la guerra que acababan de ganar. Habían pasado 3 meses desde el día que lo cambió todo, y la galaxia aún intentaba comprender qué había sucedido sobre el pequeño planeta azul llamado Tierra. El Consejo Galáctico ya no existía porque la mayoría de sus miembros se habían convertido en brillantes nubes de gas durante lo que los historiadores ya llamaban la 32ª Guerra. En su lugar se alzaba una nueva organización llamada la Asamblea Galáctica, donde los humanos ahora tenían la voz más fuerte en cada decisión importante. La embajadora Ellen Davis recorrió los pasillos de la estación espacial reconstruida que orbitaba Kepler Prime y se maravilló de lo diferente que se veía todo ahora. Las paredes seguían siendo de cristal que brillaba con una luz tenue, pero la atmósfera había cambiado por completo, donde antes los delegados extraterrestres se movían con la confianza de los seres que gobernaban la galaxia. Ahora caminaban con cuidado y hablaban en voz baja, como invitados en casa ajena. El salón principal de actos tenía el mismo aspecto que durante las reuniones del Consejo, pero la mesa de energía ahora albergaba a representantes de docenas de especies en lugar de solo 12. La mayoría de los nuevos delegados pertenecían a razas más pequeñas que habían sido ignoradas u oprimidas por el antiguo Consejo durante miles de años. Miraban al embajador Davis con gratitud mezclada con miedo, porque todos sabían que los humanos podían acabar con las civilizaciones con solo pulsar un botón. El embajador Davis había sido profesor de psicología alienígena antes de la guerra y comprendía el grave deterioro que había sufrido la estructura de poder de la galaxia. Las especies que se consideraban dueñas del universo ahora vivían aterrorizadas ante la posibilidad de que los humanos decidieran que eran demasiado peligrosos para sobrevivir. Todos los gobiernos alienígenas intentaban desesperadamente demostrar su paz y amistad con la Tierra, dijo el delegado Mandari. El asesor Kellarn habló en nombre de las razas supervivientes del Consejo, cuando le pidió al embajador Davis que explicara cómo la humanidad había logrado una tecnología tan avanzada a pesar de parecer primitiva y atrasada. Su piel morada estaba más oscura de lo habitual, lo que significaba que estaba profundamente preocupado por algo, y sus formaciones cristalinas estaban oscurecidas por el miedo. La embajadora Davis sonrió, la misma sonrisa amistosa que los diplomáticos humanos habían usado durante décadas mientras estudiaban las debilidades alienígenas y planeaban para este preciso momento. Les dijo a los delegados reunidos que a los humanos siempre les había resultado útil dejar que otros los subestimaran.
Explicó que el antiguo Consejo había cometido el mismo error que muchos enemigos a lo largo de la historia de la humanidad al asumir que ser diferente significaba inferior. El Dr. Marcus Webb ahora ostentaba el título de asesor científico jefe de la Asamblea Galáctica y su primera tarea fue explicar a los aterrorizados científicos alienígenas cómo funcionaban realmente los detonadores de fusión. Se paró frente a una sala llena de seres que habían pasado toda su vida creyéndose las criaturas más inteligentes de su galaxia y describió con calma una tecnología que estaba más allá de su comprensión. Los detonadores de fusión eran solo el comienzo de lo que los humanos podían hacer. Según el Dr. Webb, los científicos terrestres también habían desarrollado formas de detener las reacciones de fusión, lo que significaba que podían apagar estrellas si así lo deseaban. Habían aprendido a crear campos gravitatorios capaces de aplastar planetas o moverlos a diferentes órbitas. Incluso habían descubierto cómo acelerar o ralentizar el tiempo en pequeñas áreas del espacio. Los científicos alienígenas escucharon la presentación del Dr. Webb con creciente horror al darse cuenta de que la humanidad poseía tecnología capaz de remodelar la galaxia. Algunas especies comenzaron inmediatamente a trabajar en los documentos de rendición, mientras que otras comenzaron a planear trasladar sus mundos natales lo más lejos posible del espacio humano. El general Williams ahora servía como enlace militar con la Asamblea y su trabajo era asegurarse de que todos comprendieran las nuevas reglas de la política galáctica. Vestía el mismo uniforme sencillo que había usado durante la guerra. Pero ahora todos los alienígenas de la galaxia conocían su nombre y temían lo que pudiera hacer si lo enojaban. El mensaje del general era simple y claro. La Tierra no tenía interés en conquistar otros mundos ni en construir un imperio galáctico. Los humanos querían que los dejaran en paz para desarrollar su propia civilización en paz. Cualquier especie que comerciara de forma justa y respetara el territorio humano no tendría nada que temer de las fuerzas militares terrestres. Pero el general también dejó muy claro que la humanidad respondería con rapidez y decisión a cualquier amenaza contra la Tierra o sus colonias. El protocolo Prometeo seguía bajo control humano y podía activarse en cualquier momento contra cualquier objetivo en cualquier lugar de la galaxia. Los detonadores de fusión que habían destruido la flota del Consejo seguían activos en cientos de naves alienígenas cuyas tripulaciones desconocían que estaban volando en posibles bombas. La capitana Lisa Morgan había sido ascendida a almirante y ahora comandaba la flota humana del espacio profundo que patrullaba el antiguo territorio del Consejo. Sus naves ya no fingían ser débiles ni primitivas, porque ya no tenía sentido ocultar las verdaderas capacidades de la humanidad. Las elegantes naves que surgieron de los astilleros de la Tierra eran claramente superiores a cualquier otra especie que hubiera construido jamás. La flota del almirante Morgan estableció estaciones de monitoreo por toda la galaxia y estableció rutas comerciales que conectaban colonias humanas con mundos alienígenas amistosos. Sus naves llevaban detonadores de fusión capaces de destruir flotas enteras y escudos defensivos capaces de detener cualquier arma conocida. Y lo más importante, transmitían el mensaje de que los humanos eran ahora la fuerza militar dominante de la galaxia. Las negociaciones posteriores a la guerra revelaron el alcance total del engaño de la humanidad durante las décadas anteriores. Los comerciantes humanos no solo habían estado comerciando con especies alienígenas, sino que también habían llevado a cabo la operación de inteligencia más completa de la historia galáctica. Todos los humanos que habían visitado el espacio del Consejo habían recopilado información sobre tecnología y capacidades militares alienígenas. Durante años, los ingenieros humanos habían estudiado los diseños de naves alienígenas y encontrado la manera de mejorarlos. Los científicos humanos habían aprendido física alienígena y descubierto nuevas aplicaciones que los inventores originales jamás imaginaron. Los soldados humanos habían observado tácticas militares alienígenas y desarrollado estrategias para derrotarlos. La reunión final de la nueva Asamblea Galáctica tuvo lugar exactamente un año después del fin de la 32ª guerra. El embajador Davis se presentó ante representantes de más de 200 especies y anunció las condiciones de la humanidad para una paz permanente. Las condiciones fueron sorprendentemente moderadas, considerando que la Tierra podría haber exigido lo que quisiera de una galaxia que vivía con miedo a la tecnología humana. Los humanos solo pedían respeto y un trato justo a cambio de compartir algunos de sus avances científicos con especies que demostraran ser confiables. Se ofrecieron a ayudar a resolver problemas como las enfermedades y el hambre que habían asolado muchos mundos durante siglos. Prometieron proteger a las especies más pequeñas de los agresores y conquistadores siempre que siguieran siendo vecinos pacíficos. Pero el embajador Davis también dejó claro que la paciencia de la humanidad no era ilimitada. Cualquier especie que amenazara a la Tierra o a sus aliados correría la misma suerte que el antiguo Consejo Galáctico. Los detonadores de fusión siempre estarían listos, y los humanos siempre estarían atentos a cualquier señal de peligro. Años después, cuando jóvenes alienígenas estudiaron la historia galáctica, descubrieron que el Consejo había predicho las horas de la caída de la humanidad,
pero los humanos habían terminado la guerra en minutos. La lección siempre era la misma: nunca subestimes a una especie que sonríe mientras la amenazas, porque podrían estar planeando algo que cambiará la galaxia para siempre.